Iglesia, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con este tiempo de reunión familiar, este tiempo del servicio principal. Queremos hoy agradecer a nuestro Dios porque ha sido bueno, porque ha sido fiel, porque ha sido misericordioso. Hoy queremos decirte, Señor, que venimos por y para ti, porque eres demasiado grande, Señor, eres demasiado hermoso, eres demasiado fiel, poderoso, Dios. Ni siquiera merecemos estar ante ti, Señor, pero has tenido a bien, Padre, que podamos encontrarte por medio de Cristo. Más bien tú nos buscas y nos permites, Señor, encontrarte por medio de Cristo. Gracias, Dios, por todos los atributos que tienes, que nos enseñas y que nos permites entender, Señor. Gracias porque aunque nuestra mente es limitada, has hecho lo posible. Más bien todo tu poder ha sido reflejado en que tu palabra, la Biblia, lo que has escrito, Dios, pueda ser entendible a nuestras vidas, pueda ser suficiente para transformarnos, pueda ser suficiente para encontrar a Cristo, para encontrar la salvación, tus propósitos y tus planes, Dios, también tu carácter, conocerte más a ti, Dios. Gracias, Señor, porque ese es el jardín, el parque donde nos encontramos con nuestro Dios. Es esa palabra maravillosa que has puesto para que escudriñemos, para que estudiemos, Dios. Hoy queremos, Dios, agradarte, bendecirte, exaltarte por todas tus maravillas, por todo lo que has hecho, Señor, por todas tus obras, porque han sido buenas, Dios, porque has sido perfecto, has sido maravilloso. Quisiera que fuéramos un momento los que puedan a Isaías 40:28. Isaías 40:28. Dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Volvámoslo a leer, por favor. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Esta mañana estábamos estudiando lo que eran algunos de los atributos de nuestro Dios. Entre esos que estábamos viendo era amor, justicia, misericordia, inmutabilidad, santidad. Y quería hablar un poco de este atributo que vemos aquí, que es la eternidad. La eternidad, por su propia naturaleza, en nuestras mentes caídas y limitadas, es algo que no podemos comprender. Por nuestros pensamientos finitos, por nuestra propia vida que tiene un inicio y tiene un fin en esta tierra, es muy difícil, más bien imposible, coincidir lo que es el mismo concepto de la eternidad. ¿Sí? La palabra nos muestra que el Señor es eterno. ¿Y qué significa que sea eterno? Que el Señor no tuvo ni un principio ni tendrá un fin. El Señor es eterno y esto también lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de todo lo que Él se permite conocer, a lo largo que podemos conocerlo a través de toda la Escritura. Esto nos indica que el Señor no es afectado por el tiempo, no es como nosotros que tenemos tiempos, que tenemos horarios, que tenemos demás cosas. El Señor no lo afecta el tiempo. Vemos en Génesis 21:33 que Abraham en su momento cuando apeló a Dios, apeló al Dios eterno, ¿sí? Recordando su promesa. ¿Por qué? Porque como a Dios no le afecta el tiempo, ¿sí? Como el Dios es un Dios eterno que no está limitado por nuestro marco temporal, nosotros podemos descansar en que sus promesas son eternas, ¿sí? Muchas veces algunas personas quizás vivieron y murieron esperando el cumplimiento de algunas promesas y pareciera que el Señor se hubiera demorado o hubiera llegado tarde, pero lo cierto es que el Señor no está anclado a nuestro marco temporal, lo que hace que podamos estar tranquilos en que sus promesas también son eternas y que sus promesas se cumplen, ¿verdad? Entonces, debemos recordar que incluso el propio concepto de la eternidad no es que Dios existe en un marco eterno, sino que la eternidad está dentro de Dios. Es Dios quien contiene la eternidad. ¿Sí? O sea, nuestro Señor es el que contiene absolutamente todo. Él es el absoluto, el inmutable.
Entonces incluso la eternidad está dentro de Él. Eso nos tiene que dar a nosotros una tranquilidad de saber que el Señor tiene todo bajo control, que muchas veces en los afanes de la vida corremos, vamos para aquí, para allá, y el Señor nos mira con sus ojos de amor y de misericordia, pero muchas veces nosotros olvidamos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién nos ha salvado y que sus promesas se cumplen. Incluso si pareciera que se moraran o demás, sabemos que nuestro Dios es eterno. El sacrificio que Cristo hizo, recuerdan en el Antiguo Testamento se tenía que hacer un sacrificio constantemente, ¿verdad? Porque esto no cumplía los requerimientos de Dios. Cuando vino Cristo, Él cumplió un sacrificio y este sacrificio es igualmente eterno. Es decir, ya no se tiene que hacer otro sacrificio porque el sacrificio de Dios por la eternidad nos salvó. Debemos recordar que la eternidad para nosotros es algo que el Señor compró. ¿Sí? Que el sacrificio de Cristo permitió que nosotros pudiéramos tener esa eternidad al lado de Él. Y la eternidad muchas veces no evita que sintamos el dolor, pero sí evita que entremos en pánico, porque podemos recordar constantemente que nuestro Dios es el que está en el control. Su sacrificio es eterno, Él es un Dios inmutable. Podemos tener confianza en Él, podemos descansar en Él. Él es fiel, sus promesas son eternas, sus promesas son atemporales. Él no llega tarde, no llega antes, Él llega cuando Él ha determinado. Él no está atado a nada a lo que nosotros estamos atados. Y eso, mis hermanos, si lo entendemos bien, nos tiene que dar una tranquilidad tremenda, porque nuestro Dios es un Dios eterno, que contiene la eternidad en sí misma. Nuestro Dios es un Dios muy grande que ni siquiera podemos nosotros entender. Y estamos hablando de los atributos de Dios porque muchas veces decimos, oh, Dios eterno, pero muchas veces no sabemos a qué nos referimos cuando decimos Dios eterno o Dios santo. ¿Qué significa que sea santo? ¿Qué significa que sea eterno? ¿Qué significa que sea inmutable? Si no conocemos al Dios del que estamos cantando y adorando, pues realmente no lo podemos adorar bien. Y quizás muchas veces ni estamos adorando al mismo Dios, porque tenemos un Dios creado en nuestras mentes por la publicidad, por The Chosen, un Dios limitado, pequeño, que pareciera ser como muy simpático en el sentido que es como muy fácil de digerir y demás, pero nuestro Dios es un Dios infinito, es un Dios eterno que no puede entrar en la mente de las personas y lo que podemos conocer de Él es a través de su palabra. Entonces, recordaba el otro día que hablaba con un amigo que me decía, oye Alejo, pues ¿qué tal Chosen? Que es una serie pues, que habla de Jesús, ¿no? Y es como muy linda, no sé qué, y toda la vaina. Y yo inicialmente dije, bueno, o sea, no es como que uno vaya de Chosen a decir, bueno, vamos a ver qué tiene el Señor preparado para mí hoy, ¿no? Así que prendo Netflix y me pongo a ver The Chosen, ¿no? Realmente, pues no es así, ¿no? Pero en ese momento le dije eso, le dije, mira, realmente no puedes buscar al Señor en una serie. Si la quieres ver, pues la vida es como un ocio, como estar viendo, no sé, Betty la Fea, quieres poner eso, está bien, pero no creas que vas a encontrar ahí al Señor y vas a encontrar realmente al Dios de la Biblia. Y eso está bien, pero incluso después entendí otra cosa y era que si nosotros no tenemos una madurez completa en el Señor, si no tenemos un entendimiento claro de quién es nuestro Dios, series como esas pueden ser perjudiciales. Porque, ¿qué es más terrible que estar lejos de Dios? Y es tener una imagen de Dios perturbada. Porque muchas veces las personas piensan que están adorando a Dios, que van a un lugar donde adoran a Dios, que tienen a Dios en su corazón o que adoran a un Dios, pero ese Dios es un Dios creado por su mente, es un Dios que han tergiversado para que sea más fácil de digerir. Es un Dios Hollywood, como el de Chosen, es un Cristo comerciable, por así decirlo. Es un Cristo comercial. Y ese no es el Cristo de la Biblia. El Señor quiere que lo conozcamos tal y como es. Entonces, si tú no tienes una concepción de Dios bien entendida de quién es el Señor, definitivamente puede ser incluso contraproducente que tengas unas imágenes de Cristo que no son. Y si tú cuando oras te acuerdas es al de Chosen y demás, pues terrible, porque realmente eso incluso podría ser algo, no quiero ponerlo, digamos, en el término satánico, pero algo que pueda hacer que tú no tengas una relación real con el Señor, porque nunca va a haber esa conexión real, porque estás adorando, casi que ídolos se puede volver esto. Quiero hablarlo pues con sensibilidad, porque obviamente yo me vi la serie y en su momento también tuve esa percepción y por eso lo digo, y por eso hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Nuestro Dios es este Dios del que estamos hablando aquí, un Dios eterno, un Dios inmutable,
un Dios que no cabe en nuestras mentes, que no cabe en una serie, un Dios que solamente a través de su palabra puede ser encontrado. Y solamente a través de Cristo podemos tener una comunión con Él. Entonces, definitivamente tenemos que pensar en ello, escudriñar la Escritura, encontrar los atributos de Dios, entender a quién es el Dios al que adoramos, a quién es el Dios al que alabamos. La alabanza es algo que nos permite a nosotros agradecer la soberanía, lo sublime que es Dios, ¿sí? Nace del propio corazón. No es al revés, no es como que voy a colocar ahorita canciones de Hillsong o de otras así porque ahí como que encuentro teología o demás. La misma cosa. Cuando alabamos a Dios viene del propio corazón. Cuando vemos a los salmistas cantando y alabando a Dios era porque estaban gozosos con su Señor, lo conocían y por eso agradecían y le decían Dios eterno, Dios santo, Dios fiel. Nacía de un corazón. Muchas veces decimos Dios santo, Dios fiel y es como si dijéramos cualquier cosa. Por eso es importante que conozcamos los atributos de Dios, que le conozcamos a Él para que podamos adorarle con efectividad, o sea, sabiendo a quién adoramos y adorándole como Él quiere. Pues ese es el fin de la adoración, ¿no? Entonces, esa es mi invitación esta mañana a que podamos agradecer a nuestro Dios porque incluso el mismo hecho de que Cristo haya venido a este mundo, que se haya tenido parte de su humillación, la humillación que tuvo Cristo en este mundo fue limitarse a nuestro marco temporal. Eso fue parte de la propia humillación de Cristo. Entonces debemos entender todos los atributos de nuestro Dios, entender su sacrificio y entender todo lo que ha hecho por nosotros para que de manera de ese culto racional que habla Pablo, que por amor ahora nosotros entendemos y podemos caminar en pos del Señor. Entonces vamos a cantar en esta tarde estos himnos que nos permiten alabar a nuestro Dios, que nos permiten exaltar sus atributos, sus hermosuras y sus perfecciones. Esa canción, ese himno se llama Cristo, nuestra esperanza en vida y muerte. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con un poder, todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final, en su amor firme estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida, muerte y digan que nuestra esperanza en Cristo es. De gran paz nos dará, bueno es Dios, de su gracia se hallará en la sangre del gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida, muerte digan que nuestra esperanza en Cristo es. Y al morir yo cantaré, vive Él, y en recompensa le veré, vida eterna hay en Él, y levantado yo seré, ya sin pecado estaré, el gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, canta, aleluya,
esperanza eterna. Oh, canta, aleluya. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya. Esperanza eterna. Oh, canta, aleluya. En vida, muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Gracias, Padre. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres, Señor, la razón de nuestra adoración. Tú eres, Señor, a quien podemos contemplar. Tú eres ese gran misterio de la piedad que fue revelado al mundo, Señor. Tú eres ese perfecto Hijo de Dios, el único que pudo satisfacer la justicia del Dios que es todo justo. Adán no nos pudo representar, tuvo que venir Dios en persona, encarnarse, y fue Cristo quien cumplió esto. Él es el firme cumplimiento de la ley. Él es nuestra roca. Él es la roca de nuestra salvación. Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey. Alabado en el cielo, se vistió de humanidad. A este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios. En su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Mira a Adán, el verdadero Salvador del hombre infiel. Cristo, el firme cumplimiento de la ley, la roca es Él. Ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención. Lleva mucho a la gloria, oh cuán vasto, inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida, gloria a Dios resucitó. Oh, esperanza te asegura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Oh, esperanza te asegura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Es el Señor, ese gran misterio. Porque antes, cuando fue dada la ley mosaica, cuando fueron dadas las leyes que vemos en Levítico, en Números y demás, parecía un estándar demasiado complicado, ¿verdad? Demasiado difícil, demasiadas cosas.
Y ese misterio era porque nadie sabía realmente cómo podía cumplir todas esas cosas. Y lo cierto es que para un humano caído por el pecado es imposible. Pero el misterio fue revelado, el misterio de la piedad. De eso hablábamos la otra vez, y es Cristo revelado. Él es el cumplimiento de la ley. Gracias a Él, hoy podemos nosotros acercarnos a nuestro Dios. Él ha sido el medio, la fuente de toda verdad. Él es la verdad. Él es nuestro Dios. Y comprender los atributos, la grandeza de nuestro Dios tiene que darnos tranquilidad de saber en manos de quién estamos. Y aunque ruja el mar, Él seguirá siendo fiel. Contemplar Dios de majestad, coronado en gloria, Rey de santidad. Contempla aún en tempestad, las olas se postran por su autoridad. Es rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo el rey. Contempla más fuerte que el mar, Dios desde lo eterno, justo en su verdad. Contempla, digno de confiar, fiel a su promesa, siempre aquí está. El rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo el rey. El rey, si la marea es cruel, con gran amor desde su trono, sobre todo el rey. El rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta el rey, si la marea es cruel, con gran amor desde su trono, sobre todo el rey. Viento y Marte reverencian, truenos temen presencia, nos sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás. Viento y mar te reverencian, truenos temen tu presencia, nos sostiene en tormentas, no te moverás, no te moverás, no te moverás, no te moverás. El rey, si
Si ruge el mar es fiel en la tormenta. El Rey, si la marea es cruel, con gran amor desde su trono sobre todo el Rey, el Rey, si ruge el mar es fiel en la tormenta, exaltado sobre todo el Rey, el Rey. Si la marea es cruel, con gran amor desde su trono sobre todo el Rey, desde su trono sobre todo el Rey, desde su trono sobre todo el Rey. Tú eres Rey, Señor, de todo el universo, Padre. Todo el universo se inclina ante ti. Vientos, mares, todo te reverencia, Señor. ¿Cómo no vamos a doblar nuestros esquemas, nuestras fortalezas propias ante ti, Dios? ¿Cómo no doblaremos nuestras rodillas? Caeremos delante de ti sabiendo, Señor, que solamente tú puedes tener misericordia de nosotros. Que apartados de ti nada somos, Señor, nada podemos. Que cualquier cosa que podamos tener ha sido única y exclusivamente por la obra de Cristo, no por nuestra gentileza, nuestra bondad, nuestro alcance en este mundo, el dinero, las posesiones. Nada, Señor, de esto, ni siquiera todo unido y arrumado por la humanidad en algún punto, Señor. Jamás va a poder justificar el pecado. Solamente Cristo, siendo completamente inocente, no habiendo cometido pecado, siendo ese Cordero perfecto, fue el único que pudo pagar. Gracias, Dios, por esa obra de redención maravillosa. Gracias por tener a pecadores como nosotros en tus planes, Señor. Y que hoy podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, pues ahora estamos unidos a Cristo. Es la única razón, Señor, que ahora estamos unidos a Cristo, que tú nos puedes justificar por medio de Él. Gracias, Dios, por tu bondad, como veíamos ahorita, por tu eternidad, por tu santidad, por tu misericordia, por tu inmutabilidad, Señor. Gracias, Dios, porque no comprendemos tanto amor. Has sido bueno, has sido fiel, Señor. Ahora nuestra actitud, lo lógico, lo racional, el culto racional debería ser apartarnos de cualquier pecado, de cualquier cosa que esté en nuestras vidas, Señor, para comenzar a caminar en pos de ti. Que cada vez le demos más la espalda al mundo y nos acerquemos más a ti, pues es la única forma. Si no cambiamos esos afectos de nuestro corazón, no hay forma de que podamos llegar a Cristo. No hay forma, pues, Señor. Por eso te pedimos, Dios, nos ayudes y tengas misericordia de nosotros, Padre. Gracias por tu palabra, porque es el medio que has determinado para conocer a Cristo. Gracias, Dios, por tu bondad y tu amor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.
adorarte, exaltarte, Señor, con todo mi ser. Gracias, Señor, porque es un privilegio, es un honor estar aquí, Señor, reunidos delante de ti, Señor, para que también tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor, nos hables, nos enseñes, nos edifiques, Señor, nos capacites, nos instruyas, nos exhortes, Señor, a través de tu bendita y poderosa palabra, Señor. Dile, permíteme, Señor, estar atento, estar presto a que tú obres conforme a tu perfecta voluntad hoy, Señor, y que esta enseñanza me lleve a dar fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hay algunos grupos religiosos que se han adjudicado el título, digámoslo, de ser la iglesia verdadera. ¿Han escuchado eso? Nosotros somos la iglesia verdadera, somos la iglesia que fue fundada por el Señor Jesucristo, y eso ha generado, obviamente, hasta guerras, muertes. Tristemente, en el nombre de Dios han cometido cualquier cantidad de masacres. ¿Cuál sería la iglesia que el Señor Jesucristo fundó? ¿Cuál es la iglesia verdadera que hoy podemos decir, esta iglesia es la iglesia que Cristo fundó? Cuando nosotros nos cuestionamos y nos preguntamos eso, lo mejor que podemos hacer en este caso no es recurrir a la historia o recurrir a ciertos documentos históricos, porque seguramente mucho de ello ya está manipulado o está adoctrinado, digámoslo también de esa manera, o tiene una tendencia hacia el criterio o el pensamiento y pues obviamente del hombre. Yo creo que la fuente que nos puede mostrar realmente y llevar a la verdad de cuál es la iglesia verdadera que el Señor Jesucristo fundó, yo creo que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, hay que conocer de historia, por supuesto. Hay que conocer todo lo que se gestó alrededor de ello. Claro que sí. Pero la fuente mayor por la cual nosotros podemos determinar y concluir bajo ese análisis, bajo ese contexto y obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo, que es lo más importante, es que hay una iglesia que el Señor Jesucristo dejó. Ahora, cuando empezamos ya a hacer un estudio crítico, un estudio exhaustivo, lo primero que nosotros concluimos es que el Señor Jesucristo no fundó ninguna iglesia. ¿Sí sabía eso? Yo creo que ya usted es gente que estudia, gente que de verdad pasa buen tiempo en la Escritura. ¿Por qué el Señor Jesucristo no fundó ninguna iglesia? Porque eso no fue a lo que Él vino, bajo ese criterio de fundar iglesia. Él vino en el cumplimiento de una promesa. Como decía ahorita Alejandro en su reflexión y en su comentario, no había otra manera de que el ser humano fuese redimido y perdonado, sino a través de la muerte de Cristo en la cruz, del derramamiento de la sangre de un cordero sin mancha. Por eso a Cristo se le conoció, se le dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie, ningún hombre ha sido o es o será capaz de redimir su propia vida o ser aceptado delante de Dios por su propia manera de ser, de vivir, de pensar, de actuar. En esta semana escuchaba a alguien que me contaba de la historia de una persona que había compartido con él hace poco y falleció.
pero esta persona es, digamos lo que su partida de este mundo fue programada. ¿Me entienden? Programada. O sea, lo que hoy se llama como una muerte asistida. Entonces, personas alrededor de él le dijeron que iban a llamar al sacerdote del pueblo pues para que fuese a aplicarle los famosos santos óleos. Y la respuesta de este hombre fue decir, no necesito porque yo soy una persona buena. Así literalmente la persona me estaba contando esta historia de que se rehusó. Porque él, bajo su propio criterio, bajo su propio análisis, ¿cierto? Seguramente el punto de comparación de él fue ¿quién? Seguramente, ¿quién fue? Yo soy bueno si yo me comparo con mi vecino, ¿cierto? Si yo me comparo con fulanito, con perencejo, seguramente yo soy mejor persona que él o que ella. Y deduzco entonces que soy buena persona, que soy buen esposo, que soy buen hijo, que soy buen padre, que soy buen hijo de Dios. Por lo tanto, no necesito que venga ningún sacerdote porque yo estoy en paz con Dios. La Biblia dice que aquel que tiene esa clase de pensamiento, pues tendrá que ir al juicio y pagar en él mismo. Por eso, en el cumplimiento de la promesa de Cristo, de venir el verbo hecho carne, el cumplimiento de que es la única manera de la cual el hombre, el ser humano, pudiese acercarse y reconciliarse con Dios es a través de Cristo. Y Cristo vino, y de hecho religiosamente esta semana se celebra la famosa Semana Santa, cosa que no es bíblico en el sentido de ese tipo de celebración. Porque el Señor quiere que realmente nosotros vivamos, es una vida santa. Ese es el llamado del Señor, a vivir una vida santa. No a celebrar ciertos ritos, o aunque es bíblico, por supuesto, y todo tiene que ver, pero más allá de eso, de ese tipo de celebraciones, el Señor quiere que nosotros realmente nos arrepintamos y empecemos a vivir de la manera de que Él quiere que su pueblo viva. Y Jesucristo, en el cumplimiento de esa misión y de ese propósito divino, vino, murió, entregó su vida, derramó su sangre, su cuerpo fue quebrantado. Hace 8 días compartíamos la Santa Cena y entendemos ya a estas alturas que hemos hablado bastante de lo que es la identidad en Cristo. Y Cristo vino y cumplió, murió, resucitó. Y antes de resucitar, después de resucitado, dice que estuvo con sus discípulos. Él no se paró, él en vida, digámoslo, en vida, humanamente hablando, él se paraba en el Sermón del Monte, ¿cierto? Allá cerca del Mar de Galilea, fue a Jerusalén, fue a Betania, estuvo en muchos lugares en Israel, proclamando las buenas nuevas, hablando acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Arrepiéntanse. Habló en parábolas, enseñó, generó en muchos y sobre todo en los religiosos escozor. Lo querían matar, lo querían apedrear por lo que él decía, sobre todo porque él decía ser el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido. Pero cuando él muere y resucita, ya no se fue a la plaza pública de Jerusalén a decirles, ¿se dan cuenta? Lo que yo les decía a ustedes antes de la crucifixión es real, porque él muchas veces habló de su muerte y habló de la resurrección. Muchos no lo comprendían, no lo entendían. Y para el Señor Jesucristo, créanlo, hubiese sido muy fácil, después de que él resucita, piensen por un instante si él lo hace público. Si él lo hace público, o sea, él cuando resucita, que aquellas mujeres van a la tumba y la tumba estaba vacía. Y salieron corriendo y se les abrieron los ojos, digámoslo así, y entendieron, empezaron a entender por el Espíritu Santo todo lo que el Señor estaba haciendo. Y alegres salieron a proclamar
la resurrección. Otros dudaban, ¿recuerdan? Oh, pero ¿cómo? Y eran sus discípulos, habían estado con él, habían escuchado sus sermones, habían de sobremanera escuchado acerca de la resurrección. Pero el dolor, la angustia, las preocupaciones, como veíamos hace poco también, como los dos discípulos camino a Emaús, tristes iban. Pero después de que lo vieron en su gloria, de que se les aparece, comparte con ellos. Por ahí aparece uno medio incrédulo todavía, el famoso Tomás. Hasta que yo no meta el dedo en la llaga. Qué vergüenza, ¿no? Ustedes no ven cómo se sentiría avergonzado cuando no acababa de decir eso, cuando hay el Señor frente a él. Ven, Tomás, mete el dedo en la llaga. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor a Tomás? Aunque le mostró que realmente era él, aún tenía sus llagas, ¿cierto? Digámoslo, sus perforaciones. Ven, mete el dedo para que compruebes que soy yo. Todavía estaba abierto porque estaba recién. Pero ¿sabe algo muy importante? Dijo allí. Porque crees, porque ves, perdón, porque ves, crees, ¿sí o no? Porque estás viendo, estás creyendo. Pero bienaventurado, bienaventurado todo aquel que cree sin ver. Y establece un patrón. Ahí establece un patrón, una norma hermosa. Dice, bienaventurado todo aquel que cree sin ver. Y usted y yo somos bienaventurados porque no metimos el dedo en la llaga. No vimos a Jesús crucificado, no caminamos con él, no vimos sus milagros. Usted y yo hoy creemos por fe. Por fe. Eso es hermoso y es valioso para el Señor. Ahora, quien pone eso en nosotros es Él mismo, ¿no? La iglesia de Cristo comienza a caminar. Asciende a los cielos, le da una orden, vayan y hagan discípulos. Mateo 28, del 18 al 20. Yo me he ganado la autoridad, me he ganado el poder de todo en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, les da una orden. ¿Ahí habla de establecer una iglesia? No. Ahí les habla de llevar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es la ordenanza que el Señor les da a sus discípulos a partir de ese momento? Y es lo que la iglesia empieza. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Una iglesia viva. Por eso el apóstol Pedro, ya un Pedro maduro, un Pedro que ya tenía claro la mayoría de las cosas, habló de las piedras vivas de testimonio. Pero la orden fue, vayan y hagan discípulos, vayan, crezcan, desarrollen, multiplíquense, hagan discípulos y enséñeles a que guarden todas las cosas. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Ellos comprendieron el llamado, comprendieron la orden y empezaron. Pedro, uno de los primeros, lleno del Espíritu Santo, predicó, enseñó de las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? ¿Cuál era el mensaje de ellos? El mensaje de ellos era: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Reciban a Jesucristo, abran su corazón a Él. Hagan de Jesucristo su Señor, su Salvador. Tomen la determinación de arrepentirse y empezar a caminar en la santidad de Dios. Pero eso no tiene nombre, eso no lo puede nadie encapsular como una iglesia, con un título. La iglesia de Cristo es la iglesia que camina, es la iglesia que crece, es la iglesia que se desarrolla en todo el mundo. Es una iglesia viva. No es un título. ¿Comprendemos eso, iglesia? No es un título. Tú y yo somos la iglesia de Cristo.
Pero la iglesia sigue. La iglesia se sigue desarrollando, la iglesia se sigue multiplicando. Tanto así que la primera vez que quisieron colocarle un título, no fue ellos, no se sentó Pedro, que la iglesia tradicional dice que de ahí viene su legado y todo este cuento, que es otra historia. Cuando se sentó Pedro, se sentó Juan o se sentó Mateo y empezaron a discutir, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Necesitamos ponerlos un título, necesitamos poner un letrero allá afuera para que nos distingan. ¿Eso hicieron ellos? Ellos estaban desarrollando su ministerio, estaban en obediencia, llevando el mensaje, arrepiéntanse. ¿Quieren acercarse a Dios? ¿Quieren entrar en el reino de los cielos? Arrepiéntanse, bautícese en el nombre de Jesús. Ese es el desarrollo hasta hoy de la iglesia. Entonces queda claro que Jesucristo no fundó ninguna iglesia entendiéndolo de esa manera, un letrero. La primera vez que le llamaron a esos hombres que estaban desarrollando el ministerio, que estaban en obediencia, proclamando el evangelio, la verdad de la salvación, de la gracia de Dios. ¿Sí sabe cuál fue la primera forma en la que le llamaron a ellos? Fue la secta de los nazarenos. Así le llamaron, la secta de los nazarenos. Después le llamaron los del camino, porque ellos, pues en su proclamación, decían que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Búscalo, acéptalo, recíbelo, arrepiéntete, muere, ríndete. Esa era la proclamación. Después, ya como un título más formal, pero de manera despectiva, nace de manera despectiva el título de cristianos. Dice que le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ese título se lo pusieron ellos mismos. O sea, nos vamos a partir de ahora necesitamos tener un nombre, ¿no? Necesitamos tener algo que nos identifique. Entonces vamos a ponerle al letrero cristianos. Y ahí nace entonces tampoco. El concepto sí aparece, pero aparece de una manera despectiva. Que se lo pone es el mundo. Ahí vienen la palabra cristiano viene de pequeños cristianos, o sea, pequeños cristos, o sea, ahí viene peyorativamente, despectivamente, ahí vienen esos pequeños cristos que se creen mucha cosa, algo así. Ellos simplemente estaban permitiendo que el Espíritu Santo que ya moraba en ellos hiciera la obra. Ellos recordaban la parábola del sembrador. Vayan y ¿qué hagan? Tiren la semilla, tírenla. Y esa semilla que ustedes van a tirar, que es proclamar el evangelio, que es proclamar las buenas nuevas, esa semilla va a caer en muchas tierras. No se afanen por eso. Seguramente ustedes van a proclamar la verdad de Dios, el evangelio de salvación, y van a ver corazones duros. ¿O no les ha tocado a ustedes? Otros un poco no tan duros y sí, ay, qué bonito y tan bonito que ustedes oran, ¿no le han dicho a usted? Ay, tan bonito que ustedes hablan y reciben, ¿no? Y uno cree que, uy, ahora sí se convirtió. Y va a ver, y a los 8 días, 15 días, andan en otra cantidad de cosas. O vuelve el perro al vómito, como dice fuertemente la Escritura. Otros aparentemente dan un poquito más, crecen otro poquito más, los de entre las piedras, entre los espinos. Pero los afanes de este mundo, el amor a este mundo, el amor al dinero, el amor a muchas cosas, ahogan. Y ahí se enredan y se pierden. Pero el que escuchó, dice, el que escuchó y obedeció, es aquel que va a dar abundante fruto para la gloria de Dios. Entonces, digámoslo que en ese orden de ideas, el Señor Jesucristo no funda una iglesia con un título, le da a sus discípulos y los empodera del Espíritu Santo para que sean testigos de Él en Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. Vayan,
salgan, crezcan, multiplíquense. ¿Cuántos se convirtieron en la primera predicación de Pedro? 3,000. 3,000. ¿Y Pedro quién era? Sí, un discípulo del Señor, pero yo le aseguro que aquí no hay, mejor dicho, Pedro es terrible. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que el Señor había llamado y que ahora ya lleno del Espíritu Santo entendía el propósito. Cuando el Señor lo llama a que vaya a la casa de Cornelio, allá en Hechos 10, ¿recuerdan? Ve a la casa de Cornelio a través de una visión. ¿Y qué le dice él? No, Señor, yo nunca he pisado tierra pagana, nunca he comido animal impuro. ¿Cierto? Él se creía muy digno. Mire, es que la obra es de Cristo, la obra no es nuestra. Si nosotros hoy somos hijos de Dios y tenemos un llamado y un propósito, es por la pura gracia y misericordia de Dios. No somos más buenos que Pedro. Pero cuando el Señor tiene ese plan y ese propósito, va a usar a quien Él llama, lo va a hacer. Si vamos al Antiguo Testamento, ¿qué usó Dios para cumplir sus propósitos? Usó hasta una mula. Dice que si fuera posible hasta las piedras las ponía a hablar, ¿sí o no? Pero mucho más privilegio tenemos hoy como hijos de Dios y conocedores de su palabra y llenos de su Espíritu Santo. Es un honor, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué hace Pedro? ¿Qué hace Juan? ¿Qué hace Pablo, que ya es llamado? Ellos no están buscando colocarse un título. Ellos no están buscando que lo reconozcan de esa manera. Ellos simplemente están haciendo la obra. Pero pasa algo. Y es que el enemigo siempre se levanta. El enemigo siempre se levanta como un antagonista, podríamos decirlo, en esta historia, a colocar oposición. A colocar oposición. Muy bien lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. El enemigo vino a robar, matar y destruir. El propósito de Satanás siempre ha sido ese: dañar, romper, desvirtuar, matar, destruir. Y en este caso, aunque ya estaba derrotado porque Cristo lo derrotó en la cruz, pero también la Escritura nos dice que aunque está derribado, que ya tiene un destino eterno de muerte, aún sigue como león rugiente buscando a quién devorar. Mientras todavía esté en este mundo aún derrotado, va a seguir cumpliendo su propósito. ¿Y qué empieza a hacer, digámoslo en este caso, entonces el enemigo? Va a hacer todo lo posible y lo que esté a su alcance y usar sus herramientas, podríamos decir sus atributos que todavía conserva, o dones podríamos aún llamarle, porque un don es un regalo de Dios. Y el Señor dotó a Satanás de dones. ¿Sí sabe usted eso? Querubín hermoso, ¿cierto? Como dice la Escritura cuando habla de él, pero desafortunadamente se pervirtió, se dañó, se contaminó, pero siguió con sus dones. Y eso los utiliza para mal. ¿Qué va a hacer entonces el enemigo ahora que sabe que el Señor Jesucristo cumplió, hizo su trabajo perfecto en la cruz a redimir a la humanidad de todo aquel que se arrepiente? Pues va a querer confundir, va a querer, como desde el principio, desvirtuar, y va a utilizar diferentes estrategias y armas. Por eso el apóstol, Pedro, Pablo, Juan y demás advierten a la iglesia naciente de que tengan cuidado. ¿Y que tengan cuidado de qué? Que tengan cuidado de aquellos
que tienen apariencia de ser cristianos, que tienen apariencia de piedad, que tienen apariencia de gran conocimiento, aquellos que tienen apariencia de gran revelación, pero que su propósito final o último es el mismo: robar, matar, destruir, alejar, distraer al pueblo de Dios. Y esto no es nuevo. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, históricamente, desde los principios de la humanidad. Siempre ha sido una estrategia. Por eso vemos, por ejemplo, una de las de lo cual la iglesia naciente se encontró cuando estaba en ese proceso de crecer, de expandirse, de fortalecerse, fue con el propio judaísmo. Aquellos hombres y mujeres que llegaban y que querían ser parte de este nuevo y hermoso grupo creciente, redimido, querían imponer, querían seguir conservando las tradiciones que hicieran parte nuevamente o se permitieran dentro de la iglesia, llamémosle ya la iglesia cristiana. Eso fue de las primeras cosas con las cuales esta iglesia naciente le tocó lidiar. Querían imponer sus fiestas, querían imponer sus tradiciones. Y cualquiera podría decir, pero bueno, ¿y cuál era el problema? El problema es que querer imponer de una manera categórica este estilo aún de religiosidad va en contra de la gracia de Dios. Porque eso era sombra, dice el apóstol Pablo, todo eso era sombra de lo que hoy es o de lo que Cristo cumplió y llevó en la cruz. Pero querían imponerles sus normas, querían imponerle a la iglesia naciente sus fiestas. Y hasta hoy, muchas cosas, que es tema que vamos a estudiar luego, ¿no? La iglesia debe guardar el sábado o el séptimo día, digamos, el Sabbat. La iglesia de hoy debe hacerlo. Unos dicen sí, otros dicen no, será, yo no sé, a mí me han dicho, pero tenemos que tener la claridad. Usted tiene la claridad de si de verdad hoy nosotros debemos guardar el Shabbat. Que llegue a alguien y le diga, un adventista, y le diga, usted está pecando porque no está guardando el Shabbat. O sea, son cosas que debemos aprender. Pero eso ya desde el principio se estaba dando. Hablo del principio de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva. No, es que ustedes deben circuncidarse. Les querían imponer la circuncisión. Le querían imponer fiestas, que no comieran ciertos alimentos, etcétera. Multa para que ya saben, ¿no? Que le suene el celular. ¿Cuánto es que quedó estipulada, Martín? 50,000, ¿no? A cada que le suene el celular. Lo dejamos a su propio parecer, ¿cierto? Por obediencia a los despositi ahí en el alfolí. Pero no solamente les tocó lidiar de primera mano con el judaísmo, de aquellos que querían imponerle todo esto, y que hoy está vigente, créanlo. Esto todavía está vigente hoy, donde muchos quieren. Ay, pero es que es lindo, puede ser muy lindo, puede ser muy bonito, pero nosotros no somos llamados a celebrar nada. Es más, y se lo digo, y vamos a verlo con mayor profundidad más adelante, todo aquel que quiera celebrar algo de lo que eran los judíos está retrocediendo. Está retrocediendo, por muy lindo que parezca,
Porque dice el apóstol Pablo, y le reitero el pasaje del libro de Hebreos, que todo eso es sombra, sombra. ¿Y qué es sombra? Algo que quede atrás. Eso es sombra. No, pero es que eso es muy lindo hacer esto. El famoso aceite, ¿recuerdan el aceite? No, que este aceite lo trajimos del Getsemaní, de Israel, del Monte de los Olivos, de no sé dónde. Pues chévere, o sea, no estoy en contra de que traigan aceite. Para algo ha de servir, ¿cierto? Ese aceite. Para lubricar algo, ¿no? No sé. Miren, y lo decimos con mucho respeto, porque esto es de Dios, esto es revelación aún del Señor. ¿Por qué le digo algo? Porque el que comenzó la buena obra la va perfeccionando. Yo usaba el aceite, se lo digo. Porque uno llega a la vida cristiana a tal congregación, ¿sí o no? Donde lidera a alguien. Y ellos tienen toda una tradición, ellos ya tienen plantado una cantidad de ¿cómo llamarle? De comportamientos, ¿cierto? De acciones dentro de la iglesia. Entonces hacen esto, hacen aquello. Bien. Y yo creo que no tienen mala fe. Que vamos a ver que algunos sí. Y entonces hagamos una fila aquí, ¿cierto? Y cada uno se va a parar y vamos a ungirlos con el aceite y todo eso. Y eso se ve muy lindo. Y la gente, como somos supremamente emocionales, pero cuando uno va a la Escritura y empieza a meditar la palabra de Dios y empieza a hacer un estudio, como les digo, exhaustivo, serio, responsable, pues una persona que haga eso rápidamente va a lograr entender de que eso era un símbolo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Sí, claro. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que ungían reyes. ¿Es así o no? Que utilizaban el aceite para muchas cosas. Hermoso, por supuesto. Pero eso es sombra. ¿Es qué? Sombra. ¿Sabe por qué eso es sombra? Porque si yo sigo aplicando el aceite, estoy cayendo, estoy retrocediendo atrás. Estoy volviendo atrás. Porque usted y yo ya no necesitamos del aceite. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo que el aceite representaba ahora mora en mí. ¿Entendemos eso, iglesia? O sea que usted y yo, si tenemos al Espíritu Santo de Dios, eso quiere decir que nosotros ya estamos ungidos. Piense por un momento. Usted va a orar por un enfermo, pero lo llamaron por allá y no llevó el aceite. Y usted, bueno, hermano, ¿cómo está? No, pastor, líder, es que yo necesito que se venga, pero ya, porque es que, y usted no, espere, es que no tengo aquí el aceite, espéreme, yo tengo que ir por el aceite. ¿Eso les parece que tiene sentido hoy? No. Porque estaríamos dándole un valor agregado a eso. Y eso es tan peligroso que eso se convierte en un fetiche. ¿Qué es un fetiche? Es un tipo de amuleto, es un tipo de que nosotros le estamos dando un valor agregado. Imagínense usted, yo tengo estas gafas aquí, ¿cierto? Y resulta que usted salgo y se me quedan aquí y usted se acerca y se me voy a poner las gafas del líder. Y si me las pongo, seguramente Dios me va a mostrar algo mucho más grande. ¿Cierto? Me abrí los ojos. Las gafas del pastor son como colirio para mis ojos. ¿Ah? Sí. Porque yo las tenía puestas. Entonces el Señor seguramente, si usted las pone, le va a mostrar algo mucho más grande. Claro que usted se ríe, pero cosas como esa la gente cree. Y de ahí pues todo lo fetiche religioso, ¿no? Creer que el agua bendita, que el aceite, que la vela, y una cantidad de cosas. Y créanlo, mis amados, que eso se ha metido en la iglesia. Yo recuerdo cuando yo comencé mi vida cristiana, había un famoso pastor
que seguramente aquí los más antiguos, espiritualmente hablando, hablaban de un tal Benny Hinn. ¿Se acuerdan? ¿Quién recuerda al famoso Benny Hinn? Ese era el famoso, el chacho de la película en la época, ¿sí o no? Y todo el mundo no se perdía las charlas de él. ¿Pero qué esperaban? ¿El momento de qué? De que Benny Hinn se quitara el saco y empezara, ¿cierto?, a volarlo y la gente... Y después vendiendo las velitas, después vendiendo las aromas y después vendiendo no sé qué cosas. ¿Sí lo recuerdan o no? Eso era. Falsos profetas, falsos maestros. Entonces, por eso es peligroso, mis amados. Sí, el Señor lo permitió en un tiempo, claro. Si yo voy a la Biblia, voy a ver que en un tiempo Samuel ungió a David y ungieron a reyes y ungían. Pero en esa época no estaba ¿quién? El Espíritu Santo morando en cada persona. Si usted pide que lo unjan con aceite, usted está dudando entonces de que el Espíritu de Dios está en usted. Y eso es terrible. Entonces, hermanos están ungidas. Su corazón está ungido, su mente está ungida. Ya, porque mora el Espíritu de Dios en usted. Y Él es que va a hacer la obra a través de nosotros. Yo simplemente hago lo que el Señor dice que debo hacer. Oro, hablo, proclamo. Señor, tu palabra dice que pondremos las manos a los enfermos. Sí, sanarán, Señor. Si es tu perfecta voluntad, Señor, oro. Ya. Que el Señor sea quien obre, que sea Él quien, conforme a su perfecta voluntad, a su soberanía, obre. Jesús dijo algo una vez muy importante. Yo recuerdo cuando el famoso Judas Iscariote, que era el que manejaba las finanzas, una mujer muy agradecida con el Señor por lo que había hecho en ella, trajo un perfume muy fino. Un perfume muy fino, ¿recuerdan? No recuerdo que era un aroma, bueno, era muy fino y en un frasco de alabastro, bueno, fino. Y esta mujer sabía que tenía algo muy valioso en sus manos. Seguramente si ella lo hubiese vendido, hubiera tenido un buen dinero para estar tranquila mucho tiempo. Pero ella en gratitud al Señor, ¿qué hizo? Lo ungió o le lavó los pies aún con su cabello, hizo algo hermoso. ¿Y quién inmediatamente saltó, no? Oh, pero ¿cómo es posible esto? O sea, como los muñequitos, ¿recuerdan que los ojitos le daban vuelta así con el signo de pesos? ¿Cierto? A Judas, ¿no? Uy, qué desperdicio. ¿Y sabe cómo es el corazón de este personaje? Por algo fue escogido para traicionar a Jesús, porque ya su corazón estaba dañado desde siempre. ¿Sabe qué dijo? ¿Recuerdan? No, esa platica se lo hubiéramos dado a los pobres, ¿sí o no? Ese pensamiento hoy es el de mucha gente. No, esa plata es mejor. Pero en el fondo no es ni siquiera dárselo a los pobres, es la avaricia del corazón. Y mire lo que el Señor le respondió. A los pobres los van a tener siempre. O sea, no crean que la pobreza se va a acabar. En este mundo siempre estará. Igual los enfermos, siempre habrá. Siempre habrá. Entonces, el plan de Dios, nuestro Señor, es que nosotros, sus hijos, vayamos mucho más allá de lo que este enemigo quiere venir a robar, dañar y destruir. Pero el enemigo se ha levantado, como les decía, de esta y de muchas formas más para querer traer división, confusión dentro de la iglesia. Se ha metido, se ha infiltrado con toda esa cantidad de cosas. Y una de las advertencias de los apóstoles, de los discípulos fue: tengan cuidado con todo esto.
Tengamos cuidado. Y vamos a ver entonces a través de la Escritura cómo el Señor, aunque no fundó una iglesia, pero sí estableció a través de su palabra, por revelación divina, a sus apóstoles, cómo establecer, cómo, digámoslo, se desarrolla, se forma, se establece una iglesia sana, una iglesia saludable. Eso sí vamos a encontrar en la Escritura de cómo el Señor a través de sus discípulos, de sus apóstoles, dio señales, mostró de cómo podemos establecer una iglesia, entonces, ¿qué? Sana. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando durante este tiempo de enseñanza bíblica en nuestra reunión familiar. ¿Cómo entonces, o las señales que el Señor nos dio a través de su palabra para establecer una iglesia saludable, una iglesia sana? ¿Cómo nosotros tener esas alertas, ¿cierto? O cómo las precauciones que debemos tener para no dejarnos contaminar de lo que el enemigo siempre ha querido venir a introducir a la iglesia para dividirla, para desanimarla, para alejarla, para confundirla. Pero antes de comenzar este desarrollo de cómo establecer una iglesia sana y cómo desarrollar una iglesia sana, vamos a ver lo contrario. ¿Qué no es una iglesia sana? ¿Ya? Pero quiero invitarles primero que todo a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, o sea, carta a los Efesios. Y vamos a mirar el capítulo 4. Capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. ¿Estamos? ¿Ya tiene su Biblia allí? En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Y Él mismo, ¿quién? Él mismo, o sea, ¿quién? Cristo, el Señor. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, mire bien, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí, a través de este pasaje del apóstol Pablo, inspirado a la iglesia en Éfeso, le muestra las características, las señales de una iglesia saludable, de cómo se debe establecer una iglesia saludable y quién es el más interesado en que su iglesia sea sana, que su iglesia sea saludable, sino él mismo. Por eso dice que él mismo estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, para que la iglesia se perfeccione, para que la iglesia madure, para que la iglesia
crezca, para que la iglesia se desarrolle de la manera correcta. Eso sí lo encontramos en la Escritura, de que el Señor quiere una iglesia sana, saludable. Porque lo que es sano y saludable, ¿qué va a pasar? Se desarrolla, crece, se multiplica, se afirma. ¿Quién más interesado que el Señor mismo? Pero ¿quién entonces, mis amados, se va a oponer a esto? ¿Quién va a querer venir? Si estamos hablando de una iglesia sana y saludable, ¿qué se va a inventar el enemigo para obstruir, para dañar, para estorbar? Si algo es sano, saludable, ¿qué puede aparecer? La enfermedad. La enfermedad. Entonces, un plan del enemigo es traer enfermedad a la iglesia para que no sea sana y saludable. Cuando uno ve un niño, ¿cierto? Uno lo ve y uno lo ve cacheticolorado, ¿cierto? Uno lo ve bien, se ve saludable. Tiene 3 añitos, ¿cierto? Bien. Pero resulta que usted pasa el tiempo y lo ve igual. Aunque se pueda ver de la misma manera, usted ya empieza a preocuparse. Este chiquillo no crece. Y pasa el tiempo y sigue igual. Eso ya es de especialista, ¿no les parece? ¿Qué va a decir usted? ¿Me va a tocar llevarlo al médico, al pediatra, a ver qué pasa? No crece. Entonces lo que es saludable, lo que es sano, se tiene que desarrollar, tiene que crecer. Es digámoslo, natural que suceda. Pero hablamos de algo saludable, de algo sano. Y el Señor ha establecido entonces unas normas, un sello, unas características de una iglesia saludable. Pero, insisto, antes de que vayamos a ver todo ello, vamos a ver entonces las características y señales de una iglesia sana. Desde los principios y desde los primeros días de la iglesia, los apóstoles enfrentaron el desafío de las falsas enseñanzas que amenazaban la pureza del evangelio. Estas enseñanzas, a menudo disfrazadas de verdad. Enseñanzas que disfrazadas de verdad, apariencia de piedad. Buscaban desviar a los creyentes de la fe genuina en Cristo. O sea, el propósito, como decíamos ahora, del enemigo es que desviar a la gente de la fe genuina, de la verdad de Cristo. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, escribieron cartas y exhortaciones para advertir a la iglesia sobre peligros y también equiparlos para discernir la verdad. Y eso es lo que hoy nosotros debemos hacer también como iglesia. No solamente llevarlos y encaminarlos siempre bajo la dirección del Espíritu Santo y por la palabra de Dios en la verdad, sino que también advertirlos de aquellas falsas y maliciosas enseñanzas que muchas de ellas están disfrazadas o camufladas de verdad. Quiero invitarles para que vayamos a Gálatas capítulo 1, del 6 al 9, aunque le voy a leer la primera parte, pero usted anótelo ahí para que lo estudie a profundidad. Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Dice así el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya un evangelio diferente. Lo que está haciendo aquí el apóstol es que ya lo estaban torciendo, lo estaban moldeando y lo estaban llevando a su propio parecer, para sus propios beneficios. Lo estaban distorsionando, así es. Y dice el apóstol Pablo: estoy asombrado, estoy maravillado de que
Tan rápido ustedes se han alejado, tan rápido ustedes se han dejado llevar, se han dejado cautivar por enseñanzas falsas. ¿Y usted sabe por qué la gente desafortunadamente se deja llevar tan fácil? Porque la gente primeramente no quiere pagar un precio. Porque la gente le cuesta establecer sanos y buenos hábitos espirituales en su vida. Como veíamos la otra vez o hace poco, ¿a quién no le gusta que oren por uno? Y es más, nosotros oramos los unos por los otros, pero llega el punto en que la gente no quiere pagar el precio de orar. Ore por mí mejor, ¿cierto? Yo he invitado a la gente en momentos difíciles de la vida. Venga, tengamos un tiempo de oración y de ayuno, que es la manera correcta para que el Señor nos muestre a través de su palabra lo que debemos de hacer. Ay, pastor, pero ¿cuándo sería? Yo no, pues ya, eso es inmediato. Yo veo que hay una gran necesidad. Ay, pero es que yo la otra semana tengo un viaje. Y la otra semana, pues no, tampoco. Pero si usted va a ayunar, me tiene sus oraciones, por favor. Y claro, los vamos a tener en sus oraciones, por supuesto. Y siempre están. Pero muchas veces no queremos pagar el precio. Entonces es más fácil irnos a un lugar donde nos digan cosas que nos faciliten la vida espiritual, ¿sí o no? Yo recuerdo una vez que se acercó una mamá muy linda, muy querida, y me dice: pastor, yo vengo acá porque le quiero pedir un favor. Claro, sí, señora, con mucho gusto, para eso estamos. Es que quiero que le haga una liberación a mi hija. Una liberación a su hija. ¿Sabe que ese tema es delicado, sí o no? ¿Y por qué crees tú que tu hija necesita una liberación? No, resulta que es que este fin de semana se me fue, se perdió. Y apenas llegó ahora, y esos que andaba por allá. Yo le dije: mira, qué pena, me disculpa, pero las cosas no funcionan así. ¿Sabe por qué no funcionan así? Porque es que eso no es un juego. Ella lo que necesita usted necesita arrepentirse. Entender que lo que está haciendo está mal delante del Señor. Y no es una cuestión de simplemente venga, entonces le saco los demonios y ya. Entonces, como dicen por ahí popularmente, echémosle la culpa al diablo, ¿sí o no? Echémosle la culpa al diablo. Pero no quiere asumir una responsabilidad. Es más, la Biblia dice que eso es tan peligroso que si esta persona genuinamente no se arrepiente y no cambia, vienen 7 espíritus peores que el que se le sacó y queda peor que antes. Entonces yo no voy a correr el riesgo de hacer algo si la persona no está dispuesta a arrepentirse, si realmente no hay dolor en su corazón por lo que está haciendo. Por supuesto que el Señor está dispuesto y lo vemos bíblicamente que Él liberó personas. Es así, no podemos ir en contra de eso. Pero vemos que esas personas que Él liberó se arrepintieron y caminaron en santidad con el Señor. A la mujer adúltera fue encontrada en fragancia, digámoslo, iba a ser apedreada porque era parte de la ley. Y Jesús le dijo que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el único que podía tirar la piedra era Él. Es más, Él tenía que haberlo hecho por la ley. Pero ahí vemos la misericordia de Dios en pleno esplendor y la gracia del Señor actuando. Pero ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Entonces, muchas veces queremos que el Señor actúe de una manera así milagrosa, pero no queremos un compromiso real. Entonces el enemigo es astuto en venir a disfrazar cosas, ¿cierto? Y decirle a la gente: no hay necesidad que tú vivas en santidad, no hay necesidad que tú te comprometas tanto, no hay necesidad que tú perdones. Y así. Y tristemente hoy vemos que eso todavía dentro de muchas pseudo iglesias y falsos pastores y falsos maestros y profetas se promulga cosas como esas. Y aquí acabamos de leer que nosotros somos llamados a velar y a cuidar por la grey del Señor, por el rebaño de Dios. Y aún es mi responsabilidad como pastor de anunciar estas cosas. Es más, aún con nombre propio. ¿Me explico? Cuando el apóstol Pablo advierte a la iglesia,
Le dice, mire, por allá anda fulanito y con nombre propio. Tengan cuidado porque esos andan, ¿qué? Engañando, mintiendo. Y los nombra, los pone en el, ¿cómo se dice? En evidencia, en la picota pública, dicen por ahí. Ay, no, es que uno no debe decir, no, uno está para denunciar lo que es mentira y lo que es falso. El apóstol Pablo lo hizo con nombre propio. Y eso lo vamos a ver también más adelante, pero eso no se pierda lo que sigue, que va a estar el doble de mejor. Pablo expresa entonces su asombro y preocupación por los creyentes que se apartan del verdadero evangelio. Él enfatiza que no hay otro evangelio legítimo y advierte que cualquier enseñanza que traiga el mensaje de Cristo debe ser, que no traiga, perdón, el mensaje de Cristo debe ser rechazada, que sea anatema. Por eso tenga mucho cuidado con quien golpea su puerta. Tenga mucho cuidado a quien usted escucha en internet, ve en televisión. Enlace fue un canal cristiano que se creó hace muchos años y tuvieron una muy buena intención en hacerlo. Pero yo le aseguro que hoy en día ese canal, mejor dicho, hay que hacerle liberación. Hay que cogerlo con pinzas, uno que otro. Muy poquito, yo podría decir realmente, ahí eso está plagado de apóstoles, entre comillas, porque ya no hay apóstoles. Al estilo bíblico, ¿no? Eso lo vamos a ver posteriormente. De esos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y vamos a conocer las características de un verdadero apóstol y en qué época realmente funcionó el verdadero apostolado y la verdadera profecía y todo eso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del 13 al 15. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 13 al 15. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, ve lo que dice aquí, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Debemos tener cuidado o no. Y eso está vigente porque, ¿sabe por qué eso está vigente? Pablo, ¿a quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando al apóstol Pablo? ¿Esa es carta a qué? A la iglesia que está en Galacia. Ya había iglesia en Galacia. No un letrero, sino ¿quién? El cuerpo de Cristo. Aquellos que habían sido redimidos por la sangre de Cristo, que estaban creciendo, que estaban conociendo la verdad, que estaban siendo adoctrinados. Y Pablo tenía celo de la sana doctrina. Hay que tener cuidado con las enseñanzas, porque se están levantando falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. Y si algo es falso, ¿qué intención tiene? Pues no hay ninguna buena intención en lo que es falso. ¿Usted alguna vez ha comprado algo falso? Diga la verdad. ¿Te ha comprado alguna vez una imitación? A mí me pasó una vez algo bien curioso. Yo no, ingenuo, estaba muy chico y me fui, vivía en Cali y logré ahorrar para comprarme unas zapatillas, unos tenis. Y dije, yo me voy a montar de buenos tenis. Y me fui para San Andresito de la 15 con arriba. ¿Ese es 15 con qué? De arriba, el que queda a pie con quinta, sí. Y listo. Y eso, uno llegaba allá y eso salía un poco de gente, pero así por montón. Y eso lo jalaba el uno para allá, el otro para acá. Y ¿qué quién se le tiene? Y no sé qué. Y eso creo que todavía funciona en algunos lugares así. Que uno hasta se asustaba. Y uno, muchacho. No, que es que unos tenis se le tiene. Y eso me los pusieron. Y estos son los últimos que están, no sé qué. Y claro, yo quería unos Adidas. ¿Qué zapatico busca así? Y listo, y eso yo los quería blancos con unas rayas azules, no se acuerdan, Zodia creo que era la referencia, algo así, no sé. Y claro, yo me los monté y me los llevé puestos. Hay que estrenárselos de una vez, ¿sí o no? Uno no sabe.
Y me fui para la casa y en eso me encontré unos amigos. Y uno así, ¿no? Como el Chavo del Ocho, Kiko, ¿no? Como, voy a estar estrenando zapatos, sí. Y son, pero son Avivas. Ustedes no me van a creer, en serio. Yo estaba convencido que eran Adidas. Y claro, cuando ya me dicen así, qué risas, muchachos. Yo me sentí, la verdad, muchacho, avergonzado. Yo no sé por qué, no lo voy a, no sé. O sea, quedé, claro, ahí decía Avivas, no Adidas. Qué bueno podía hacer eso, o sea, falso, mentiroso. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que hay que falsos, mentirosos, engañadores, que se disfrazan y que tienen apariencia de verdad, pero no hay verdad en ellos. Hay intenciones macabras. Yo sé que hay pastores bien intencionados y yo sé que hay hombres de Dios que seguramente no tienen los conceptos claros, pero hay una buena intención. Y cuando Dios ve el corazón bien intencionado, el Señor que comenzó la buena obra lo va perfeccionando. Y yo he conocido, y por eso le decía lo del aceite. Yo lo hacía, pero un día entendí que yo ya estaba ungido. Y dije, Señor, perdóname por mi ignorancia, pero hoy entiendo por tu palabra y por tu revelación que ya estoy ungido. Por lo tanto, desecho el aceite, porque ahora sé que tu presencia va conmigo, Señor. Y no necesito de nada, sino más que tu presencia en mi vida. Entonces está bien. Antes lo hice, perdón, Señor. Y así me ha tocado pedirle perdón a Dios de muchas cosas que hoy podría catalogar casi que de herejías, que al comienzo decía, pero en esa revelación progresiva, en ese proceso que el Señor ha venido haciendo en mi vida y en la de muchos hombres y en la de ustedes, de ir perfeccionando su carácter y su palabra en nosotros. Claro, yo era de los que hacía y seguramente muchos también, pero hoy hemos dejado porque ya entendemos que eso es sombra, ¿ya? Créanlo, que hace muchos años alguien llevó una cámara y grabó en esa época una enseñanza que después la vi yo, ay Dios mío, Señor, por tu pura misericordia. Y créelo que el Señor cuando ve la intención hasta guarda el corazón de la gente. Créelo, porque a mí también me dieron enseñanzas incorrectas, pero bien intencionadas, ¿me explico? Y el Señor guardó mi corazón. Pero otra cosa es cuando aparecen aquellos que sí de verdad tienen mala intención. Como aquí el apóstol Pablo muy bien lo describe en Gálatas, ¿cierto? Dice, porque estos son ¿qué? Falsos, mentirosos, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que se disfrazan. Pablo desenmascara a los falsos apóstoles, comparándolos con Satanás, imagínense, quien se disfraza de ángel de luz. Y esto subraya la necesidad de tener discernimiento espiritual para identificar a aquellos que aparentan ser genuinos, pero tienen intenciones corruptas. Que no nos metan a vivas por Adidas, ¿sí o no? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo advierte contra las enseñanzas que se basan en tradiciones humanas y no en Cristo. Esto recuerda que la verdad debe ser fundamentada en la palabra de Dios y no en ideas humanas. Mire, una de las cosas con las cuales le tocó a la iglesia primitiva y que hoy está vigente es con una cantidad de filosofías humanas. Usted sabe que los helenistas, o sea, los griegos que tienen toda esa cantidad de filosofía, muchos de ellos llegaron a las iglesias cristianas y quisieron imponer, o sea, tomaron cierta
parte de la verdad cristiana, pero la mezclaron con el paganismo y con filosofías humanas e incluyeron dentro de la iglesia, digámoslo, de esta manera fraudulenta, este tipo de conceptos. Entonces, la iglesia dejó realmente de vivir lo que el Señor había determinado, lo correcto, para empezar a vivir o a tener ciertos comportamientos, aún dentro de su espiritualidad y de cómo acercarse a Dios. Entonces, toda esta cantidad de filosofías hoy todavía están vigentes. Un ejemplo, hay gente que, por ejemplo, dice que es cristiana, ¿no? Y bueno, no sé, yo no pongo en tela de juicio, pero a la vez también dice que practica el yoga. Pero ¿de qué malo tiene el yoga? ¿Qué de malo tiene la meditación trascendental? ¿Qué de malo tienen las energías? Sí, sabemos que tenemos un cuerpo físico y que hay energías. Pero el problema y el riesgo de esto, ¿qué de malo tiene el yoga? Si es ejercicio, si es estiramiento, ¿cierto? Si es no sé qué. El riesgo es que por ahí se comienza. Mire lo que sucedió una vez. Y no sé si Paola, que estaba con nosotros desde hace muchos años, desde Popayán, lo recuerda. Una vez sucedió que una chica que llegó a la iglesia y que estaba ya ahí caminando un tiempo en la iglesia y se estaba haciendo una obra de teatro para Navidad y ella estaba a cargo, o haciendo cargo de una obra de teatro para los niños. Cuando resulta que las cosas, bueno, estábamos ensayando, bueno, nosotros también nos gustaba ser parte de estas obras de teatro y todo, Ruchi también, ¿se acuerda? Que hacían danzas y todo eso. Resulta que cuando llegó uno de los líderes y esta chica tenía todos los niños acostados. Eran como unos 15, 20 niños que estaban haciendo parte de la obra y todo eso. Y ¿sabe qué le estaba diciendo? Bueno, vamos a hacer algo, pongan la mente en blanco. Y antes este líder se percató rapidito y le dijo, espera un momentico, ¿qué estás haciendo? Dijo, no, es que esto es una práctica muy sana. Y es que vamos a hacer que los niños entren en un estado de reposo. Reposo, apártate de aquí, Satanás, le dijo. ¿Cómo la ve? Y mire, así como ustedes pusieron la cara, así es, ¿cierto? Pero eso de verdad es así. Hay cosas que tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de bueno. Se disfrazan con apariencia de bueno. ¿Usted sabe el riesgo de poner la mente en blanco? Es peligroso. Usted tiene que llenarse del poder de conocimiento de la verdad de Dios. De eso de llenar su mente y su corazón. Y del poder del Espíritu Santo. De eso debemos llenarnos. Y eso dice la Escritura por todo lado. Debemos llenarnos del conocimiento de Dios, de su palabra, de su poder. Porque aquel que pone la mente en blanco está precisamente eso, permitiendo que venga el enemigo y haga blanco en su mente. Entonces, hay cosas que parecen triviales, ¿cierto? No, pero qué de malo. Mire, también por experiencia propia, yo durante muchos años practiqué el judo. Y uno dirá, bueno, el judo es un arte, se conoce como un arte marcial, ¿cierto, Alejandra? Defensa, bueno. Y yo lo hice con unas intenciones de agarrar y darle una tunda a un muchacho que me la tenía montada. Imagínense las intenciones mías. Que me hacía bullying en el colegio. Por ahí ya estaba mal. Pero el caso es que empecé a practicar y eso era un salón grande, unas colchonetas y yo no hice ese ejercicio, deporte aún, eso. Pero ¿sabe qué nos hacían hacer? Antes de comenzar las prácticas, en todo el centro del salón había un señor, no sé, un tipo muy oriental él de gafitas, calvito, ¿cierto? ¿Y sabe qué hacían? Nos ponían, no, Mao Zedong no recuerdo, Xi Jinping, una cosa rara, no sé. Y nos hacían hacer una oración al tipo. Una oración al tipo. ¿Qué tiene que ver eso con deporte? ¿Cómo le mezclan ¿sí ve cómo le mezclan las cosas espirituales a las cosas aparentemente naturales? Entonces, mis amados, esto es serio.
Por eso usted tenga mucho cuidado a quién le permite que toque su cuerpo, aún en cosas, en prácticas que no sean. Yo sé que, digamos, hay ciertas cosas que son naturales, ¿cierto? O sea, hay cosas que tienen un aval natural, o sea, aún científico, pero otras que son muy peligrosas. Esas agujitas, que todas cositas, que un poco de cosas raras y extrañas. Ojo con eso. Bueno, eso hay que seguirlo profundizando, ¿no? Pueden quedar ustedes ahí como, uy, yo me hice esas agujitas, cositas. Ojo, hay que aclarar que una cosa es la medicina alternativa, que es ciencia, que es diferente, que la terapia neural. Bueno, no, ese tema va para más, ¿sí o no? Para que hablemos del punto y no quedemos ahí como confundidos. Pero bueno, por ahora quedamos en que definitivamente el Señor nos da, a través del apóstol Pablo y también de Pedro, los demás apóstoles, unas normas o unas señales muy claras de cómo una iglesia debe estar sana. Y una iglesia sana también es la que se cuida, la que se protege de todas aquellas cosas que puedan venir a querer dañar, dividir, alejar, aún distraer. O sea, todo lo que el enemigo puede usar para que usted no cumpla el propósito lo va a hacer. De muchas maneras lo va a hacer. Por eso debemos ser apercibidos, cuidadosos. Entonces, mis amados, bueno, terminemos con este versículo de Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, 1 y 3. Dice, Segunda de Pedro 2, aquí ya es el apóstol Pedro, los demás que leí, Gálatas, Corintios, Colosenses, es Pablo, aquí es Pedro. Dice, capítulo 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Entonces mire que aquí también el apóstol Pedro está advirtiendo y describe cómo los falsos maestros introducen herejías destructivas y explotan a los creyentes. Su condenación está asegurada, lo que muestra la gravedad de sus acciones. Entonces mire que el mismo apóstol Pedro también advierte a la iglesia de que tengan cuidado con aquellos. Mire, y aquí habla de algo muy, muy peligroso. Y habla de quiénes, de falsos profetas. ¿Cuál era la intención de Dios al crear los profetas desde la antigüedad? ¿Cuál era el propósito de Dios al levantar profeta? Era hablar al pueblo. Y yo creo que esa es una de las posiciones más peligrosas. ¿Sabe por qué es la más peligrosa? Porque si yo digo que soy profeta de Dios y que Dios me está mostrando y que Dios me está revelando y que Dios me está diciendo que te diga, usted asume eso como ¿qué? Como una verdad, como palabra de Dios. Y eso es tan peligroso y ha sido tan peligroso porque ha llevado a la gente hasta suicidarse colectivamente. Pues profeta es el que Dios llama para que Él le dé su enseñanza y Él la transmita al pueblo. Y claro que existieron profetas de Dios, por supuesto que sí. Y que enseñaron la verdad de Dios, sí. Pero aquí estamos hablando de los falsos profetas que se adjudican en sí mismos el ser profetas. Y han llevado a muchos a la perdición. Mire, hace muchos años, y no sé si usted lo recuerda, se levantó uno de los tantos falsos profetas en Estados Unidos. Porque allá sí se levantaron, pues se siguen levantando. Pero uno de estos particularmente dijo que Dios le había mostrado de que ellos tenían que apartarse y no contaminarse, porque este mundo estaba muy pervertido. Ahora, ¿eso es una verdad? Sí, pues eso no es ninguna revelación, ¿cierto? Pero ahora veíamos que este tipo de personas toman verdades, ¿cierto? Las disfrazan, las acomodan para llevarlos a sus planes y propósitos.
Claro, el mundo está mal, el mundo está perdido. Y claro, y sobre todo coge a la gente que es más vulnerable o que estaba en un estado vulnerable, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con ese grupo de personas? Claro, uy, sí, este mundo está terrible, este mundo está mal, este mundo es sucio, es cochino, está en total degradación. Entonces necesitamos alejarnos de este mundo. ¿Y sabe qué hicieron? Por allá alguien tenía un terreno, una finca muy grande y se fueron para allá. Pero estando allá, él empezó a abusar de las mujeres y empezó a hacer una cantidad de cosas terribles. En eso alguien logró escapar, dio aviso a la policía y cuando llegó la policía, los encontró a todos muertos. Porque según él, Dios le había mostrado que ellos tenían que quitarse la vida antes de que llegaran a ellos. Y fueron bastantes. Y así es una simple de muchas historias. Esta unidad terrible, ¿cierto? ¿A dónde llevó este falso profeta, falso maestro a llevar a esa gente a todo eso? Pero créanlo que hay otros, entre comillas, supuestamente menos terribles, pero están llevando a la gente a lo mismo, a la misma condenación eterna. De una manera seguramente más sutil o menos traumática que esta, pero igual trayendo engaño y mentira. ¿Quieren seguir conociendo de todo esto? No se pierdan el próximo capítulo. Va a estar buenísimo. Orémosle al Señor y démosle gracias por este tiempo. Padre y Señor Dios Todopoderoso y eterno, único y verdadero. Señor, nosotros no podemos hacer alarde de que somos la iglesia verdadera por nuestros propios méritos o conocimientos, Señor. No es así. Nosotros hoy nos gozamos en tu presencia por tu favor y por tu misericordia y por tu amor. No somos más que nadie, Señor. Pero sí tenemos la certeza de que tu Espíritu Santo está con nosotros y que nos ama, Señor, y que tienes un propósito con nuestras vidas. Señor, una iglesia saludable no se mide por la cantidad de gente que hay, ni por las instalaciones. Una iglesia saludable no se mide, Señor, por las finanzas o qué sé qué otras cosas, que no es que esté mal, pero no es por eso que se mide una iglesia saludable. Una verdadera iglesia sana, saludable, si queremos utilizar la medida, utilizar esa forma de medida, es por una iglesia que te honra, que te glorifica, que camina en la verdad de Cristo, que se somete, que se rinde, que es capaz de renunciar a sí mismo, como tú dijiste en tu palabra, Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Una iglesia saludable y sana es aquella que realmente hace de tu palabra su alimento, su verdad. Una iglesia sana y saludable, Señor, es aquella que tiene la capacidad, el discernimiento que da tu Espíritu Santo. Una iglesia sana y saludable es aquella, Señor, que crece también, pero más que en número, en fe, en fortaleza, en unidad, en amor. Señor, aquí estamos, tu iglesia, Señor. Aquí estamos aún con nuestras debilidades, con nuestros faltantes, pero diciendo, Señor, que te necesitamos cada día en nuestras vidas. Necesitamos de tu palabra, de tu guía, del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para poder vivir, Señor, conforme a tu propósito y llamado. Señor, en lo personal, yo te pido, Señor, que guardes mi mente y mi corazón, Señor, porque es tan fácil a veces desviarse. El enemigo es tan sutil, Señor, pero hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, y le pido el favor a la iglesia, aunque ore por mí, porque si estoy en esa posición, Señor, es por tu misericordia, por tu favor, pero entiendo la responsabilidad que tengo delante de ti, Señor. También, de alguna manera, de guiar a tu pueblo, a tu rebaño, porque es tuyo, Señor.
Porque los falsos profetas, los falsos apóstoles son aquellos que también se apropian de la iglesia, se apropian del rebaño, le ponen su propio sello y eso no es así, Señor. Esta obra es tuya, Señor. Este ministerio es tuyo. Esta es tu rebaño, Señor, y todos nosotros somos ovejas de tu prado. Pero como pastor, Señor, me has puesto y me has dado la responsabilidad de trazar la palabra con precisión, de enseñar tu palabra, Señor, con verdad, de no buscar lo propio, lo mío, Señor. Guarda mi mente, guarda mi corazón. Pero que también la iglesia esté a la expectativa que en el momento que me escuchen o me vean, tengan la capacidad de exhortar, de hablar. Que así sea, Señor. Porque somos llamados a exhortarnos los unos a los otros, a amarnos, a cuidarnos también. Una manera de cuidarnos es que estemos velando por la sana doctrina todos, que nos cuidemos, que sepamos a quién acudimos, a quién escuchamos. Guárdanos, Señor, hoy. Cuídanos, Señor. Somos ovejas a veces distraídas, a veces ciegas, Señor, a veces torpes, como dice tu palabra. Así somos, Señor. Esa es la característica de una oveja. Pero bendito, Señor, que eres nuestro buen pastor, que nos guardas y nos cuidas aún de los lobos. Guárdanos, Señor, de esos que dicen ser apóstoles, que dicen ser maestros, que dicen ser pastores y no lo son, Señor. Guárdanos. Guárdanos, Señor. Que siempre tengamos la convicción de hacer las cosas como son, Señor, de vivir de la manera correcta, aunque eso nos cueste, Señor, mucho, porque es tan duro a veces desapegarnos de este mundo, Señor. Por eso, Padre, hoy te pedimos, y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que cada día, Señor, menguemos para que tú crezcas, para que tú te afirmes, Señor, para que tu palabra fluya, Señor, de una manera muy, muy natural en nuestras vidas, en obediencia, en fidelidad. Padre, sabemos que todos nosotros estamos en un proceso, seguramente unos más que otros, pero todos necesitados cada día de ti, Señor. Señor, que no nos dejemos encantar, Señor, que no nos dejemos ilusionar por aquellas enseñanzas o ilusiones falsas, donde sabemos que el enemigo conoce aún nuestras debilidades y conoce aún nuestros apegos y nuestras cosas que todavía están allí, Señor, que no hemos sido capaces de sacar. Y por ahí trabaja, Señor, pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Y sobre todo, Señor, que nosotros también tomemos la decisión y la actitud de ser hombres y mujeres esforzados, hombres y mujeres que también, Señor, sepamos actuar y vivir y decidir lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es agradable, Señor, a ti, no a nosotros. No a nosotros, Señor. Porque nuestro corazón es, dice tu palabra, perverso y engañoso, Señor. Nosotros tendemos siempre al mal. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo hoy morando en nosotros. Santifícanos, Señor, y llévanos a crecer en la gracia, a fortalecernos, Señor, a capacitarnos, a formarnos cada día más como hijos tuyos, Señor. Que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos distraer, Señor, con tantas cosas que este mundo ofrece y mucho más cuando conocen nuestras debilidades. Fortalécenos, Señor, por favor. Nunca queremos apartarnos ni a izquierda ni a derecha, sino siempre estar y caminar tomados de tu mano, Señor. Sabemos que seguramente habrán momentos difíciles, pero estamos seguros, Señor, que tú vas delante de nosotros, Señor. Tú has prometido nunca dejarnos y nunca abandonarnos, Señor. Señor, por favor, guarda nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser. Queremos vivir, Señor, en obediencia y en fidelidad. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, por enseñarnos, por exhortarnos, Señor. Hoy, Señor, yo me arrepiento. De corazón me duele, Señor, haberte fallado. Pero también hoy reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Hoy reconozco que te necesito, Señor. Hoy reconozco, Señor, que necesito la guía y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para caminar en tu verdad siempre. Ayúdanos, Señor, y ayúdame, Padre, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy ha determinado venir y estar aquí, Señor.
que tienen ese sentido de pertenencia, que son parte de una familia, Señor, como somos aquí. Gracias, Señor, por los que aportan, por los que sirven, por los que se comprometen, Señor. No con una institución, no con un hombre, sino contigo, Señor, porque de ti vendrá la recompensa. Así dice, Señor, tu palabra en Colosenses 3:23. Que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón para ti, no como para el hombre, porque de ti, Señor, viene la recompensa, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por los que hacen posible que esta obra se sostenga, crezca, se multiplique. Gracias por la fidelidad, Señor. Tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor. Pero también hay un pueblo aquí, Señor, que quiere caminar en fidelidad y en obediencia y en santidad, honrándote en todo lo que hacen, Señor. Porque saben que tú eres el que les da la fuerza, la fortaleza, la salud, la sabiduría y todo, Señor, para vivir, para poder proveer para su hogar, para su casa, Señor. Para tener una calidad de vida, Señor, por lo menos estable, Señor. Tú eres el que da la fuerza, el que da la vida, Señor, el que da la salud. Por eso, Padre, de lo que tú nos das también damos y compartimos, para que esta obra se multiplique, crezca y se sostenga, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor. Descansamos en tu presencia y nos fortalecemos en tu espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, qué bonito este tiempo, compartir con ustedes, que el Señor les continúe bendiciendo, llenando de su gracia, de su favor, provea cada necesidad que hoy hay en sus vidas y familias, en todo vuestro ser. Que tengan un resto de fin de semana muy bendecido. Recuerden, por favor, que la próxima semana tenemos jueves y viernes una película muy buena y nos edifica mucho y nos ayuda a crecer en todo esto. A las 5 de la tarde, jueves y viernes, pues llamados Jueves Santo, Viernes Santo, digámoslo. Vamos a tener un tiempo acá también especial a las 5 de la tarde. Y recuerden que el 23 de este mes de abril comenzamos nuestro estudio Fundamentos de la Fe, ya a las 7 de la noche. Entonces, no se pierdan porque se vienen cosas muy buenas. Dios les bendiga, Dios les guarde.